Hola, mucho gusto. Este es el primero de una serie de 5 videos introductorios al tema de regulación de la expresión génica, dirigido a personas con nociones de bioquímica y biología molecular, interesados en saber cómo los organismos toman decisiones a través de la función de sus macromoléculas. Y para empezar, vamos a recordar el dogma central de la biología molecular, que es el único dogma en la biología, que nos dice que tenemos al DNA como molécula informativa, una doble cadena, a partir del cual se sintetiza el RNA, que es de cadena sencilla, por el proceso de transcripción, y estos RNAs son moldes para producir proteínas a través del proceso de traducción, proteínas que son las que realizan todas las funciones de una célula. Pues bueno, veamos aquí esta levadura que tiene casi 7000 genes. Pues hay que tomar en cuenta que no todos estos genes se van a transcribir simultáneamente. O sea, este proceso no ocurre para todos los genes en todo momento y en todo lugar. Y el hecho de que se transcriban no quiere decir que se van a traducir automáticamente. Además, cada RNA tiene un tiempo peculiar de vida media, es decir, así como se sintetiza, se tiene que degradar. Y entonces la regulación implica saber bajo qué circunstancias se permite este flujo de la información y bajo qué circunstancias se bloquea o se impide. ¿Qué ventaja tiene esto en los seres vivos? Vamos a ver un ejemplo en una bacteria. Pues bueno, la bacteria puede tomar como fuente de carbono pues una gran cantidad de azúcares y para asimilar estos azúcares pues tiene un determinado número de enzimas. Pero las enzimas para el metabolismo de azúcares, para su catabolismo pues no todas van a estar acumuladas en las células en todo momento y en todo lugar. Las enzimas que se acumulen dependerán de los azúcares que en un momento dado la bacteria puede comer. Eso es regulación. En este caso, acumular enzimas para el metabolismo del azúcar que esté presente y que pueda funcionar como fuente de carbono. Veamos este otro ejemplo. Estas son estructuras de la planta Arabidopsis thaliana, un modelo de estudio muy conocido. Y vemos aquí los estomas que están en las hojas, que tienen dos células que se llaman células guardia. Estas células se inflan y se desinflan y en función de eso se modifica este poro que hay aquí, que permite el intercambio gaseoso en las hojas. Ahora vean aquí estas estructuras largas que son pelos en la raíz, que son perpendiculares a la raíz principal y cuya función es tomar minerales que hay en el suelo. Pues estas son fotos de estructuras de una misma planta, por lo tanto el DNA que tenemos en las células guardia y en los pelos de la raíz es el mismo, pero la forma y la función de las células es pues muy distinta. ¿Por qué será? Pues porque aquí tenemos una serie de proteínas que le dan forma e identidad a estas células y aquí tenemos otro grupo de proteínas que le dan forma e identidad. Y si tenemos un grupo de proteínas particular, quiere decir que antes de eso tuvimos un grupo de RNAs que se acumularon para posteriormente acumular esas proteínas y por lo tanto hubo una actividad transcripcional diferencial. Y para entender cómo ocurren estos procesos, vamos a empezar a ver el escenario en las bacterias, que obviamente pues, son más chiquitas, son unicelulares y es mucho más fácil entenderlo. Y posteriormente lo veremos en eucariontes. En bacterias, los genes implicados en una misma ruta suelen estar juntos en el genoma o en tándem, al igual que esta fila de elefantes. Además de estar juntos, se transcriben en un solo RNA que decimos RNA policistrónico, es decir, un RNA que puede generar diferentes proteínas de diferente secuencia.
Dichos genes y las secuencias que controlan su expresión o su transcripción en particular forman un operón que aquí vemos en este diagrama, ¿no? 3 genes estructurales, pueden ser más, a partir de los cuales se genera un solo RNA, que es este que vemos en azul, un promotor y palabritas que llamamos elementos en cis, es decir, secuencias pequeñas de DNA que permiten o no su transcripción, además de una región o una señal de terminación que dicta dónde va a terminar la síntesis de RNA. Estas palabritas o elementos en cis, que no necesariamente están en el promotor, pueden estar dentro de la región codificante, se reconocen por proteínas que ejercen un control positivo o negativo en la transcripción, lo cual vamos a explicar con más detalle. Porque tenemos sistemas de inducción o de represión. Cuando hay un sistema es de inducción cuando se permite la transcripción. Y hay 2 posibilidades para que la transcripción se permita, por alteración del control negativo o del positivo. En el caso del control negativo quiere decir que hay una proteína represora o represor que todo el tiempo se está uniendo al DNA del gen en cuestión e impide que se transcriba. Pero una molécula pequeña que conocemos como inductor va a remover a este represor y entonces la transcripción va a ocurrir. En el caso del control positivo hay una molécula, una proteína que conocemos como activador, que se reconoce por la molécula pequeña inductor, y este activador ya puede funcionar y entonces se une al DNA para fomentar la actividad de la RNA polimerasa o transcripción. Ahora, eso es inducción. Represión implica que hay una molécula que todo el tiempo que se pega en el DNA para evitar la transcripción, pero la unión en el DNA depende de una molécula que conocemos como correpresor. Cuando una alteración en el control positivo indica represión, quiere decir que hay una molécula activadora que no puede funcionar por la presencia de un correpresor. El operón más famoso del mundo, el que conocemos más, es el operón LAC, que tiene genes para la adquisición e hidrólisis de lactosa. La lactosa, este que tenemos acá, es un disacárido que tiene galactosa, el primero, y glucosa, este segundo. Este es el operón LAC, estos 3 genes color naranja, pero la regulación del operón LAC no la podemos entender sin el gen adyacente que se conoce como LAC inhibidor o LAC-I. El operón LAC son estos 3 genes color naranja. El primero es LAC-Z, que codifica para una beta-galactosidasa que corta el enlace que mantiene a la galactosa y a la glucosa junta. LAC-Y codifica una permeasa que permite el paso de la lactosa al interior de la célula de la bacteria. Y LAC-A parece ser que actúa para desechar moléculas que parecen lactosa pero que no pueden ser utilizadas como fuente de carbono. Entonces tenemos 2 escenarios. Tenemos una bacteria, puede ser Escherichia coli, que tiene el operón LAC y que lo transcribirá o no dependiendo si hay o no lactosa. Si no hay lactosa para comer, decimos que la transcripción es basal. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. Quiere decir que es muy poquito lo que se va a transcribir. Pero cuando hay lactosa y la puede aprovechar como fuente de carbono, pues la transcripción se va a incrementar notablemente. Entonces tenemos estos 2 escenarios y la decisión que la bacteria debe de tomar dependiendo de estos 2 escenarios. Vamos a ver primero qué pasa cuando no hay lactosa. Pues cuando no hay lactosa, el gen adyacente, LAC inhibidor, se transcribe constitutivamente, o decimos que se expresa constitutivamente. ¿Qué quiere decir? Que
todo en tiempo y en todo momento se transcribe y en este caso en particular se acumula la proteína. LAC inhibidor, una vez que se acumula, forma tetrámeros y estos tetrámeros se unen a los operadores para dificultar la transcripción. ¿Qué son estos operadores? Son pequeñas secuencias de DNA que tenemos una aquí al inicio del gen y tenemos una dentro del gen estructural LAC-Z. Aquí tenemos la secuencia del operador 1, este que tenemos acá. Vemos que son repetidos invertidos. Acuérdate que el DNA o las cadenas de DNA son antiparalelas. Una va de 5 a 3' y la complementaria va de 5 a 3', ¿no? En dirección opuesta. La secuencia que tenemos aquí es esencialmente la que tenemos, o es prácticamente la misma que tenemos aquí, cuando la leemos de 5 a 3'. Pues bien, aquí tenemos el tetrámero. Esta proteína que tenemos aquí se une a esta secuencia del operador y esta otra proteína a la otra. Una en cada cadena de DNA. Aquí tenemos otras dos proteínas. Estas también unen el DNA. ¿Qué es lo que pasa? Que el DNA se tuerce y entonces adquiere esta estructura porque recordemos que hay una región operadora O2 dentro del LAC-Z. Para que se unan las otras dos proteínas LAC, se tuerza y entonces adquiera esta estructura que vemos aquí en mayor detalle y entonces así se dificulta la actividad de la RNA polimerasa y es por eso que la transcripción es basal. Ok, entonces ahora vamos a ver qué pasa cuando sí hay lactosa y se puede aprovechar como fuente de carbono. Si la transcripción cuando no hay lactosa es basal, quiere decir que encontraremos también una cantidad basal de las proteínas, incluyendo la beta-galactosidasa LAC-Z. Por lo tanto, esa lactosa o un grupo de moléculas de lactosa se cortará y ambos monosacáridos se usarán como fuente de carbono, pero una cierta cantidad de estas moléculas se corta, pero la beta-galactosidasa las vuelve a pegar, pero en otro enlace, ya no formando lactosa, formando alolactosa, un enlace beta 1,6. Esta molécula la conocemos como inductor. ¿Qué es lo que pasa? El inductor se reconoce por una de las subunidades que forman el tetrámero y entonces altera la estructura del tetrámero haciéndolo incapaz de unir DNA. Y no perdamos de vista que este tetrámero que tenemos aquí a la izquierda funcional, al adquirir el inductor, ya no puede unir DNA y entonces la RNA polimerasa ya no tiene ninguna restricción para transcribir a LAC-ZA. Y entonces se induce la transcripción y a la postre será posible la asimilación de lactosa. Nos vemos en el siguiente video.